Contextualización de la obra. Título: Cárceles clandestinas. Autor: Ana Guadalupe Martínez. Año de publicación: 1992, primera edición. Género: narrativo. Subgénero: novela testimonial. Ana Guadalupe Martínez es sin duda una figura representativa de la historia reciente de El Salvador. Ha vivido en primera línea la lucha por la democracia de su país desde el año 1974, cuando, siendo estudiante de la Universidad de El Salvador, se incorporó a las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo. Durante el secuestro, que duró 7 meses, fue torturada y mantenida en una celda clandestina en el cuartel central de la Guardia Nacional. Cuenta sus testimonios escritos de esa experiencia en su libro Las cárceles clandestinas en El Salvador. Como grupo, recomendamos esta obra para que la comunidad salvadoreña e internacional conozcan desde otra perspectiva lo que pasó en la época durante el conflicto armado. Hay muchos jóvenes hoy en día que no conocen lo que pasó en nuestro país y por medio de este libro se describe lo ocurrido. El abuso del poder de parte de los burgueses, del ejército, la policía política, la Guardia Nacional, la aduana. Ellos trabajaban a favor de la oligarquía, defendiendo sus intereses y no los del pueblo. Un concepto que cambió es sobre los guerrilleros, ya que el Estado Mayor los tenía como unas bestias que no sabían nada. En cambio, ellos eran personas letradas que estudiaban en la Universidad de El Salvador. Los que corrieron más peligro en su mayoría fueron los médicos y los estudiantes de Derecho. El personal docente, administrativo y estudiantes fueron tomados como sospechosos e inmediatamente capturados. Esta obra muestra la realidad nacional de esa época, donde relata hechos reales como planificación, la captura y secuestro de Roberto Poma, ya que él formaba parte del grupo del poder. Nos relata cómo fue utilizado este personaje en la historia para realizar un canje entre los secuestros. El objetivo de los guerrilleros era defender por las ideas del pueblo. Un vivo ejemplo de esto fue la muerte de Roque Dalton, así como miles de personas que murieron a raíz de esta causa. La explotación infantil es un tema latente en la obra, ya que nos cuenta acerca de los sacrificios que los niños eran sometidos, porque dejaban de estudiar, aprendían a ser mujeres, alcohol, peleas, negocios ilícitos, siendo influenciados por las actitudes de la Guardia Nacional. Esta obra tiene un carácter didáctico, ya que además de mostrar la historia de manera más sincera a la que se ha acostumbrado en los centros educativos, también muestra que la lucha por los ideales en pro del pueblo puede tener resultados significativos, así como los beneficios de un trabajo colaborativo y organizado. Muestra que incluso que el trabajo que realizaban los miembros del ejército no era bien remunerado, era sacrificado y con poca estabilidad, pero que lo hacían por el deber y la necesidad. Aún así, pareciera que ellos no se dan cuenta de que se necesita una revolución que les permitiera cambiar y mejorar sus circunstancias, así como la del pueblo en general, sin beneficiar a unos más que a otros. Lo que indica que si todos pensáramos de manera colectiva y con perspectiva, no solo se hiciera el trabajo por una necesidad, sino proyectarse para tener cambios duraderos. Siempre había pensado en que la realidad salvadoreña había sido muy difícil porque somos un país con un pasado conflictivo, pero al leer este testimonio de vida me causó un impacto emocional muy fuerte porque trasladé este relato a la realidad nacional y al sufrimiento que pasó la población salvadoreña al ser violados todos sus derechos. Bueno, quiero mencionar algunos métodos que fueron utilizados para torturar a los guerrilleros. El primero es el daño psicológico al desmoralizar la mente y la moral de la persona. Las torturas físicas que les dejaron grandes secuelas como laceraciones, mutilación. Periodos muy largos, sin comer, sin tomar agua, sin poder ir al baño para hacer sus necesidades biológicas básicas. Métodos aprendidos de los yanquis, donde se prepararon muchos oficiales para torturar. Una de las partes muy sensibles para mí fue cuando le introducen el electrodo en sus partes íntimas hasta que la hacen desmayar, dejando graves daños en ella.
Lo que más me impactó de la obra fue cuando describe cómo fue violada por primera vez en la celda que Ana estaba, por parte del sargento Rosales. El golpe que ella sufrió fue uno moral. Cuando una mujer sufre una violación queda desmoralizada. El miedo que ella sentía al pensar si estaba embarazada le preocupaba mucho. En este tipo de situaciones, las mujeres sufren una desesperación indescriptible, así como la que vivió Ana. También se menciona lo que le hicieron a Mireya cuando la tenían en la celda. Todo el miedo que estas mujeres sintieron lo deja marcado en algunos fragmentos de la obra. Una de las partes que más me llamó la atención de la obra fue cuando se dio el aumento de los secuestros. Fue muy impactante a la hora de leer de esto, ya que se daban de forma ilegal porque existían muchas cárceles clandestinas y el trato que estas personas recibían muchas veces eran personas inocentes e inofensivas. Por ejemplo, el secuestro del doctor Madrid, de quien se aprovecharon mucho porque le pedían que les diera consultas y a quien quisieron cambiar en la forma de expresarse. Querían que fuera como ellos, pero este siempre mantuvo una postura correcta. Asimismo, se dieron muchos asesinatos en los cuales los familiares no reconocían ni encontraban los cuerpos porque eran tirados a quebradas o ríos. Me impactó la parte de aprovechándose de las contradicciones internas, donde se menciona a Félix. Él se encontraba en la Guardia Nacional y detalla que se llevaron a Miguel para que le rindiera cuentas a Félix. Hace énfasis que afuera pasan chuchos, gatos, entre ellos, y todo por el pisto. Se refleja el interés. En el mes de septiembre, en la publicación El Rebelde, órgano de propaganda de las Fuerzas Populares de Liberación, menciona sobre la estructura militar. El contexto se basa al interesante estribillo que afirma: los militantes son unos tontos inútiles que son dirigidos por diferentes antes que convertirse en enganchados con el fin de enviar a otros. La no correcta visión ideológica hace que el mismo movimiento revolucionario se ocasione daños, asimismo ayudando indirectamente al enemigo. Lo que me llama la atención es el vandalismo que se da en la universidad debido al aumento en la cuota de escolaridad para los estudiantes, donde hubieron manifestaciones, mites y tomas locales. Todo esto por el descontento que ellos tenían. Se menciona también que en esos días la Guardia Nacional, con refuerzos de la Policía de Aduana, destrozó los locales de las sociedades estudiantiles, arruinando mimeógrafos, quemando archivos, papeles, destruyendo aparatos de sonido, etc. Con esto pretendían crear la imagen de caos en la universidad, a impedir la actividad del movimiento estudiantil. El secuestro de Poma. Me impacta esta parte porque se deja en evidencia, mediante la narración, la importancia que tiene el estatus en la sociedad, ya que en esta parte se realiza el secuestro de uno de los miembros de las clases dominantes del país, de nombre Roberto Poma, director del Instituto Salvadoreño de Turismo, quien a su vez era gran allegado al presidente de esa época, lo que al enterarse de su secuestro se coordinó a la mayor brevedad posible su liberación, negociando a los capturados del ERP, que en su momento fueron torturados hasta el cansancio, pero que luego serían puestos en libertad y cortejados hacia otro país en manos de los que un día fueron sus torturadores. Claramente observo la búsqueda de sus propios beneficios, la hipocresía y la conveniencia a flor de piel, donde si eres alguien importante obtienes múltiples beneficios, pero si no lo eres, te conviertes en alguien poco relevante, probablemente alguien a quien solo utilicen para cumplir un fin. Me llama la atención cómo la obra recoge las experiencias vividas por diferentes personas en los diferentes contextos y perspectivas. Aunque la compañera ya explicó cómo fue el secuestro de Poma vivido por Josefina, en los últimos capítulos narra dicha operación y me sorprende ver cómo la capacidad de organización en una labor tan compleja, desde los mapas o croquis del lugar e incluso las posiciones que ocuparía cada compañero ante la operación,
así como el estudio minucioso que hicieron del sujeto, es decir, de Roberto Poma. También encontramos el relato de diferentes compañeros, ya que todos ocupaban diferentes posiciones. Y aunque no sabían nada de sus compañeros secuestrados, ellos los tenían presentes a la hora de efectuar la misión. En ningún momento los dieron por perdido y estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por la de sus compañeros. Por último, vemos que de esta operación se hace un análisis de lo que salió bien y mal, así como de los objetivos de dichas operaciones, recalcando que se debe mantener presente los ideales revolucionarios.